Jorge, Vinicius. No. Bueno, yo creo, como abríamos el programa, cada día estoy más sorprendido de su evolución. ¿Que sí? Porque va progresando de una forma insospechada. Aparte, su liderazgo, su importancia en el juego, su importancia en un Real Madrid grande, porque va creciendo, en este momento está por encima del Madrid. Mira, ha progresado tanto. El único que está a la altura de Vinicius Junior en el Madrid se llama Carlo Ancelotti, que ha manejado los recursos cada día mejor. Y sobre todo después de esta quincena, después de la mini crisis que tuvo el Madrid, hoy a mí me demostró cómo maneja el equipo. Eso es un director técnico. El Madrid venía de 3-4 partidos que el mediocampo, recuerda, y hoy salió el Madrid, era un nuevo Madrid. Y aparte, dominando registros que son de entrenador. Hoy un equipo que hace 4 o 5 variantes, hace un gol de córner con 4 movimientos a primer toque, se ha trabajado en la semana. Y sobre todo, en equipos modestos, y Javi lo sabe, es más fácil hacer la estrategia. ¿Por qué? Porque son jugadores de... La estrategia es difícil hacerla con super cracks. Que Modric le dice, tú tienes que ir en el movimiento al primer palo para venir aquí. Modric te mira y dice, ¿recuerdas cuando Benítez le dijo a Ronaldo que como le pegaba? La falta. Exacto. Cuando tú hablas de la estrategia en estos equipos, un Kroos que está acostumbrado a tirar centros para... Entonces, yo viendo esto, como profesional, lo comentábamos en Twitter, digo, aquí hay un técnico. Esta es la evolución del Madrid. Un golazo de córner. Y después hubo 3-4 faltas más, aparte del desarrollo de juego. Y Vinicius está, insisto, perdóname la comparativa con Ancelotti. Y me ha gustado Ancelotti que ha dicho, hacen cosas que yo ni les pido. Claro, claro. Son tan buenos que hacen lo que no les pido. Edu, vete. Les deja ser el... Hola, ¿qué tal? No es él. Eso ha dicho Carlo Ancelotti. Ahí está. Ancelotti, se lo prende. Sí, que lo ha dicho hablando del medio campo, de Kroos, Casemiro, Modric. Entonces, hoy en día es verdad que escuchamos a muchos entrenadores, la táctica, la pizarra, Eran todos ellos, parece. y Ancelotti ha dicho que el madridismo esté tranquilo, que yo no me voy a meter ahí. Kroos, Casemiro, Modric, hagan lo que quieran, que yo no me voy a meter, que lo hacen todo bien. Entonces, es verdad que hemos visto un Madrid... Pero está Esta respuesta es genio, ¿eh? No había escuchado. Lo que sale bien no se toca. Es ¿no? un genio. Es un genio. Está. Sí, pero ¿cuántos entrenadores por reconocer. quieren poner su... ahí estoy yo. Él no Les busca el encanta. protagonismo. Pero cuidado, este tiene... Trabaja bien y hasta. Pero es que este tiene un currículum a la altura del mejor. O sea, cuidado, no hablamos de un entrenador que está ganando méritos. Es que Ancelotti puede ir de sobrado porque está ganando 3 Champions, ha ganado todas las ligas en todos los países del mundo tal. Y es que, sin embargo, es un tío inteligente, pues sabe que unos tíos que son tan buenos no le va a estar aquí corrigiendo la cartilla. Pero lo mejor es que él llegó al banquillo del Real Madrid en esta ocasión convencido que Valverde tenía que tener sitio fijo. Sí, sí. Tú fíjate cómo el fútbol y la lesión también de Valverde, pero ya en los últimos partidos de Valverde... Que había bajado. Sí, había bajado. y cómo ha dado la vuelta a la situación y cómo la ha admitido con naturalidad, diciendo... Pues es que... Pero que lo tendrá, o sea, porque al final hay muchos partidos. Sí, pero bueno, hoy yo, por ejemplo... Pero es un mensaje claro, Javi, lo que ha dicho hoy, o sea... Lo tendrá, porque hay muchos partidos, ahora cuando empiece enero, febrero, ya sabéis, habrá partidos para jugadores. Modric, por ejemplo, hoy, tú le ves, yo le decía, digo... Parece que está otra vez con 25 años. Sí, sí. Tiene una frescura, una movilidad, y yo creo que ahí es lo que viene reflejado un poco Ancelotti. Bajaba a recibir, presionaba, robaba balones, llegaba al área, pisaba área. La asistencia que le ha dado a Vinicius es de genio, Entonces, bueno, hoy estaba pues muy bien, físicamente. Cuando están bien físicamente, evidentemente, son los 3 titulares. Pero lo que era impensable, Javi, lo que era impensable, perdona, Jorge, lo que era impensable... Lo que era impensable era... Espera un momento, Jorge. Lo que era impensable para muchos... De Modric y Kroos dibujan un Madrid redondo. No, yo lo que creo que sí que era impensable... Que el titular está bien. ¿Te ha parecido a ti? ¿Estás de acuerdo conmigo? Me gusta mucho, sí. Tú estás para hablar tú y no me has escuchado. Vale, me gusta. No, es que estaba en el uso de la palabra y como estaba interrumpiendo Jorge, por eso estaba yo centrado en Jorge y no en esa frase tan interesante y en ese titular que me gusta. ¿Te llama la atención? Un poco largo, ¿eh? Me llama la atención y hemos tenido debates aquí. El titular, ¿qué te gusta el titular? Que la ciencia de Modric y Kroos dibuja un Madrid redondo. Ahora la ley ahora por fin. Sí, no había visto. Lo había visto con el rabillo del ojo. Lo estaba viendo con el rabillo del ojo. Pero estaba centrado en la intervención de Jorge, que está últimamente muy brillante, pero muy interruptus, Jorge, en general, en el programa. Vamos al tema, que estamos tardando tiempo. Estoy diciendo y quiero decir que lo que hemos hecho aquí muchos debates ha sido porque pensábamos, muchos, incluso gente del Madrid, que era muy difícil que Modric y Kroos, por edad, incluso Casemiro menos, mantuvieran, sobre todo Modric, mantuvieran ese nivel. De Vinicius, ¿no? Mantuvieran ese nivel, ¿eh? No, es que es muy importante lo de Modric y Kroos por ese titular. Hoy lo de... Vale. Yo me refiero al titular que me has preguntado. Te gustan muy bien, ¿no? Sí. Y que era impensable que por edad, sobre todo Modric, mantuviera ese nivel. Eso referido al titular. Luego, si quieres... No, eso sí no le seguía. El problema es que el Madrid... Hay un equipo, hay un jugador que es Vinicius que rompe todo. Vinicius está... está bien el centro del campo, pero Vinicius está... Que tiene Balón de Oro ahora se puede votarle. Lo que hace Vinicius ahí, lo que 2 o 3 en el mundo, que lo hacen, no hay más.